El aire denso del harén olía a jazmín y a madera de oud, una fragancia embriagadora que se adhería a la piel como una segunda seda. Detrás de un biombo de nácar y sándalo, una silueta se movía con la gracia contenida de un pájaro enjaulado. Sus manos, delineadas por la temblorosa luz de una lámpara de aceite, no dejaban de crisparse, delatando un miedo que su postura erguida intentaba ocultar. Zafira, aunque aún sin nombre para el mundo, sentía el peso de las miradas incluso a través de la madera calada. Sabía que al otro lado, en el gran salón del palacio, los hombres más poderosos del imperio aguardaban, susurrando entre dientes y bebiendo vino especiado. El suelo de mármol, frío y liso bajo las plantas de sus pies descalzos, era el único anclaje a una realidad que estaba a punto de disolverse para siempre. Estaba a punto de ser llamada, pero ignoraba para qué. La cámara de espera era una prisión dorada. Las paredes de mosaico, con sus intrincados patrones de lapislázuli y turquesa, parecían burlarse de ella, contando historias de diosas y reinas, mientras ella se sentía apenas un susurro. La luz anaranjada de las velas proyectaba sombras alargadas y danzantes que se retorcían como espectros en los muros, augurando un destino incierto. En sus labios, el sabor del té de menta que le habían ofrecido se había vuelto amargo y helado, un presagio del frío que le recorría las venas. El incienso, quemándose en un pebetero de bronce, se mezclaba con el olor metálico de su propio pánico, creando una atmósfera sofocante. Las risas de las otras concubinas resonaban desde el patio, afiladas y crueles, como cristales rotos. Ellas creían conocer su final, pero no sabían nada. Zafira no era solo una bailarina. Era la guardiana de un legado prohibido, una historia tejida en cada giro de muñeca y cada ondulación de su cadera. Su danza no era un simple entretenimiento para hombres ociosos, sino un lenguaje secreto, un código cifrado que su madre le había enseñado en 1900. Susurros antes de desaparecer. Cada movimiento era una sílaba de una antigua profecía que, de ser descifrada, podría incendiar el imperio hasta sus cimientos. El velo de seda carmesí que cubría su rostro, adornado con pequeñas monedas de oro, no se sentía como un adorno, sino como una mortaja. Una única lágrima, densa y salada, se deslizó por su mejilla, trazando un surco oscuro a través del col que delineaba su ojo. ¿Qué decía aquella peligrosa historia que sus pasos estaban a punto de contar? El sonido profundo y resonante de un gong vibró a través de la piedra, ascendiendo desde el suelo hasta instalarse en la boca de su estómago como un nudo de hielo. Era la llamada. Las otras bailarinas, un torrente de sedas vibrantes, joyas tintineantes y perfumes exóticos, la empujaron al pasar. Sus rostros una máscara de envidia mal disimulada y una compasión teñida de desprecio. Para ellas, Zafira no era más que una gacela frágil y hermosa que estaba siendo conducida directamente a las fauces del león. Su corazón martilleaba contra sus costillas con una fuerza desbocada, un tambor frenético que luchaba por imponerse a la melodía lejana del laúd y la flauta que ya sonaban en el gran salón. Las puertas se cerraron tras ellas, dejándola completamente sola en el pasillo. Su destino la esperaba. El corredor que conducía al salón principal parecía extenderse por una eternidad, un camino flanqueado por la indiferencia y la amenaza. Guardias eunucos, imponentes y silenciosos con sus cimitarras curvas brillando a la luz de las antorchas, la observaban pasar con ojos vacíos, rostros inescrutables que no revelaban ni piedad ni condena. El aire se volvía progresivamente más cálido, denso con el aroma del cordero asado con miel y dátiles, el perfume agrio del vino derramado y el olor corporal de cientos de hombres reunidos en un mismo espacio. Los sonidos se hacían más nítidos,
la música melancólica de un canún, aplausos arrítmicos y, por encima de todo, la voz atronadora de un hombre que no necesitaba gritar para imponer su autoridad, la voz del sultán. Cada paso era una batalla contra el impulso de huir. Al detenerse en el umbral, oculta aún por una pesada cortina de brocado, una oleada de luz, sonido y calor la golpeó con la fuerza de una marea. Cientos de ojos, brillantes como joyas oscuras en la penumbra del salón, se volvieron en su dirección, intuyendo su presencia. El lugar era un festín para los sentidos, un caos de colores suntuosos y poder palpable. Nobles, visires y generales extranjeros yacían recostados sobre cojines de seda y terciopelo, sus rostros enrojecidos por la bebida y la arrogancia. Y en el centro de todo, sobre un trono elevado de marfil y oro macizo, se sentaba él, el sultán Murad, con su barba negra y sus ojos como pozos de obsidiana. Pero no era él quien le helaba la sangre. Era el joven a su lado, el príncipe heredero, cuya mirada intensa y penetrante la atravesaba como si pudiera ver más allá del velo, directamente a su alma. La música cambió, adoptando un ritmo más lento y profundo, una llamada ineludible. Aquel era el momento, el instante que había temido y para el que se había preparado durante toda su vida. Su danza no era una súplica, era un desafío, un relato silencioso sobre un linaje perdido y una promesa olvidada que solo una persona en esa sala había sido destinada a comprender. Tomó una última bocanada de aire, llenando sus pulmones con el aroma del jazmín y el miedo. El futuro de su pueblo, el cumplimiento de un juramento ancestral. Todo dependía ahora de la gracia de sus tobillos y la historia secreta que sus manos estaban a punto de narrar. Pero ¿entendería él el mensaje antes de que fuera demasiado tarde? Comenta desde dónde estás viendo esta historia y quédate hasta el final para descubrir la promesa que lo cambiará todo. Nos encontramos en el corazón palpitante del mundo, Constantinopla, durante el cenit del poder otomano. El palacio de Topkapi no era solo una residencia, sino un universo en sí mismo, amurallado contra la ruidosa y vibrante ciudad que se extendía a sus pies. Desde las celosías de su ventana, Zafira podía oír el eco de la llamada a la oración desde los minaretes de la mezquita azul, el murmullo incesante de 1000 lenguas en el gran bazar y el martilleo rítmico de los herreros forjando el acero del imperio. Afuera, la vida fluía como un río caudaloso, lleno de posibilidades y peligros. Adentro, en el harén, el tiempo se movía con la lentitud de la miel espesa, en un silencio dorado regido por protocolos asfixiantes y una etiqueta implacable. El mundo exterior era un mar de sueños inalcanzables. El interior, una jaula exquisitamente labrada. La jerarquía del harén era una pirámide tan rígida e imponente como las que se alzaban en las lejanas tierras de Egipto. En la cúspide reinaba la válide sultán, la madre del sultán, una matriarca cuya voluntad era ley y cuyo descontento podía significar el exilio o la muerte. Bajo ella, las Kadín, las esposas oficiales, y las Iqbal, las favoritas cuyo estatus dependía de la voluble atención del soberano. En la base de todo, olvidadas y anónimas, se encontraban las Carillé, las sirvientas y bailarinas como Zafira, cuyo valor se medía por su belleza y su obediencia. Cada sonrisa en aquellos pasillos era un cálculo político, cada susurro una posible conspiración y cada gesto de amabilidad una trampa potencial. Sobrevivir aquí no dependía de la fuerza, sino de la astucia para navegar en esta red de alianzas y traiciones silenciosas. El sultán Murad IV
era el eje sobre el que giraba este universo. Para sus súbditos, era la sombra de Dios en la tierra, un gobernante de mano de hierro, tan temido en el campo de batalla como en su propia corte. Su rostro, enmarcado por una barba negra y espesa, rara vez mostraba emoción, y sus ojos oscuros parecían capaces de juzgar el alma de un hombre con una sola mirada. Sin embargo, tras las puertas de sus aposentos privados, el soberano se despojaba de su armadura, de poder para revelar a un hombre atormentado por fantasmas. Una profunda melancolía lo embargaba en la quietud de la noche, una nostalgia por un pasado perdido y una compleja y tensa relación con su único heredero. El destino de millones descansaba sobre sus hombros, pero su corazón era una fortaleza inexpugnable. Y luego estaba el príncipe Selim, el heredero del trono, el futuro del imperio. Educado en el arte de la guerra, la poesía persa y la intrincada diplomacia, Selim se movía por los opulentos salones del palacio como un espectro, un observador silencioso en un mundo de excesos y ostentación. Su inteligencia era tan afilada como la hoja de un yatagán, y no se esforzaba por ocultar el desdén que sentía por la adulación y la falsedad de la corte. Sus ojos, los mismos que Zafira había sentido clavados en ella, no buscaban belleza superficial, sino algo más profundo, una verdad oculta en un océano de artificio. Todos se preguntaban qué secretos pensamientos se agitaban tras aquella fachada de calma y control. ¿Acaso no es en los hombres más silenciosos donde residen las tormentas más violentas? La atmósfera del palacio estaba impregnada de una devoción religiosa que rozaba la superstición. Los astrólogos de la corte consultaban las estrellas antes de cada decisión importante, buscando presagios en las constelaciones. Los derviches giróvagos danzaban en trances extáticos en las ceremonias, buscando la comunión con lo divino. Los ulemas, los eruditos religiosos, ejercían una influencia inmensa, sus edictos capaces de derrocar a visires y de encender la llama del fanatismo. En este mundo, una palabra mal interpretada podía ser considerada una herejía castigada con la muerte, y un sueño febril podía ser elevado a la categoría de profecía divina. La danza de Zafira, un eco de una fe más antigua y olvidada, era una chispa de fuego pagano en una habitación llena de pólvora. El microcosmos de las bailarinas era un campo de batalla en sí mismo. La envidia era el aire que se respiraba y la rivalidad, el pan de cada día. La líder indiscutible del grupo era Gulizar, una belleza circasiana de ojos verdes y cabello como el fuego, cuya ambición solo era superada por su crueldad. Ella veía en la gracia delicada de Zafira no a una compañera de infortunio, sino a una amenaza directa a sus propios planes de ascender, de convertirse en una Iqbal y quizás en algo más. La guerra entre ellas no se libraba con armas, sino con sabotajes sutiles, rumores esparcidos, como veneno y humillaciones públicas disfrazadas de bromas. Gulizar era la araña en el centro de la telaraña, y Zafira acababa de hacerla vibrar. Pero Zafira no había nacido entre estos muros de mármol y silencio. Guardaba en su memoria el recuerdo vívido de otro mundo, una vida anterior bajo un cielo abierto en las estepas azotadas por el viento, donde el olor a tierra y a libertad lo era todo. Recordaba el rostro de su madre, no como una sombra borrosa, sino con una claridad dolorosa, y la promesa que le hizo antes de que se la llevaran. Este recuerdo era a la vez su mayor fortaleza y su más peligrosa debilidad. Le daba un propósito, una misión secreta que la mantenía viva, pero también hacía que su cautiverio fuera un tormento insoportable. Aquella danza era el último hilo que la conectaba con su pasado, y esa noche lo usaría para tejer su futuro o para ahorcarse con él.
Zafira avanzó hacia el centro del salón, un islote de seda carmesí en un mar de miradas expectantes. La luz de los candelabros arrancaba destellos dorados de las monedas que adornaban su velo y sus caderas, creando un espejismo de riqueza que ocultaba su verdadera condición de esclava. Los músicos, a una señal del jefe de los eunucos, comenzaron una melodía lenta y tradicional, la clase de música predecible que servía de telón de fondo para innumerables fiestas como aquella. Sus primeros movimientos fueron impecables, técnicamente perfectos, ejecutando cada paso tal y como le habían enseñado. Era la danza de una autómata hermosa, diseñada para agradar, pero no para conmover. La corte observaba con una mezcla de aburrimiento y lascivia. Desde las sombras, junto a las otras bailarinas, Gulizar sonrió con desdén, convencida de la inminente humillación de su rival. Zafira era solo una más, o eso creían todos. Entonces algo cambió. Un único músico, un anciano de dedos artríticos que tocaba el ney, introdujo una nota disonante en la armonía, una nota lastimera, antigua y salvaje que pareció rasgar el tejido de la predecible melodía. Era la señal. Al instante, la postura de Zafira se transformó. Sus hombros se irguieron, su cabeza se alzó y una fuerza primigenia pareció recorrer su cuerpo. Ya no era la muñeca del palacio, se había convertido en la sacerdotisa de un rito olvidado, en la narradora de una epopeya silenciada. Su cuerpo ya no se movía para seducir, sino para hablar. El cambio fue tan súbito y profundo que un murmullo de sorpresa recorrió las primeras filas. El aire se cargó de una electricidad desconocida. La verdadera danza estaba a punto de comenzar. Sus manos fueron las primeras en hablar. Se elevaron con una lentitud ritual, dibujando en el aire la silueta de un pico montañoso que solo un pueblo conocía, la montaña del águila durmiente. Luego, sus dedos ondularon, trazando el curso de un río sagrado, el Nar al-Asrar, el río de los secretos. Para la mayoría de los presentes, no eran más que florituras exóticas, movimientos gráciles y sin sentido. Pero Zafira no bailaba para la mayoría, bailaba para un solo hombre, arriesgando su vida en la frágil esperanza de que él, y solo él, pudiera leer el mapa prohibido que sus manos estaban dibujando en el aire. Cada gesto era una provocación, un acto de traición disfrazado de arte. El príncipe Selim, que hasta ese momento había estado bebiendo de su copa con la mirada perdida en los intrincados diseños de una alfombra persa, se irguió de repente. Su copa de plata quedó suspendida a medio camino de sus labios. Sus ojos, antes velados por el aburrimiento, se clavaron en las manos de Zafira con una intensidad febril. Un atisbo de incredulidad, seguido de una chispa de comprensión, iluminó su rostro por un instante. Se inclinó hacia adelante, apartando un plato de frutas confitadas, su indiferencia completamente evaporada. El resto del salón, el poder del imperio, los embajadores extranjeros, todo desapareció para él. Solo existían la bailarina y el lenguaje secreto de sus manos. Algo estaba sucediendo. El sultán Murad, un hombre que no se perdía ni el más mínimo detalle en su corte, notó la repentina y total absorción de su hijo. Frunció el ceño, una nube oscura pasando por su rostro. A él le complacían las danzas sensuales y festivas, aquellas que celebraban su poder y su virilidad, no aquella extraña y sombría pantomima que parecía más un lamento fúnebre que un entretenimiento. La melancolía de la música y la seriedad casi desafiante de la bailarina comenzaron a irritarlo profundamente. Un murmullo bajo, imitando el disgusto del soberano, comenzó a serpentear entre los visires y generales. La desaprobación era una marea creciente y Zafira estaba en el centro de la misma.
Fue entonces cuando Zafira ejecutó el movimiento más peligroso de todos, el corazón de su mensaje. Con una fluidez que desafiaba la anatomía, sus brazos se curvaron y sus manos se entrelazaron sobre su cabeza, formando el inconfundible símbolo del águila celestial. No era un pájaro cualquiera, era el blasón sagrado de la dinastía Amari, la línea real que gobernaba aquellas tierras antes de ser masacrada y borrada de la historia por el abuelo del propio sultán Murad. Aquello ya no era una danza, era una declaración. Era la afirmación de que un linaje que se creía extinto seguía vivo. Un acto de alta traición ejecutado ante los ojos de todo el imperio. Desde su lugar entre las sombras, Gulizar ahogó un grito. No comprendía el significado exacto del símbolo, pero lo reconoció. Lo había visto una vez de niña en un manuscrito antiguo que un eunuco estaba quemando en secreto, un libro que hablaba de las herejías de la montaña. La revelación la golpeó con la fuerza de un relámpago. Zafira no era una simple rival, era una blasfema, una enemiga del Estado. Y en esa revelación, Gulizar vio su oportunidad de oro para aniquilarla. Con una urgencia febril, se acercó al jefe de los eunucos, susurrando rápidamente en su oído, sus ojos verdes brillando con el veneno de la malicia. La trampa estaba lista para cerrarse. Justo cuando Zafira mantenía la pose final, el símbolo del águila suspendido en el aire, la música cesó de forma abrupta y discordante. El silencio que cayó sobre el salón fue más ruidoso que cualquier melodía. El jefe de los eunucos, un hombre corpulento y de rostro impasible, avanzó con paso pesado. Con una voz que retumbó contra las cúpulas, la acusó públicamente de brujería. «Esta mujer no baila, realiza un oscuro ritual pagano», proclamó. «Es un insulto a la magnificencia del sultán y una blasfemia contra el Todopoderoso». El salón estalló en un clamor de murmullos escandalizados y jadeos de horror. Zafira quedó inmóvil, expuesta y sola en el centro de un círculo de odio. Humillada, despojada de su música y su arte, rodeada de rostros hostiles que la condenaban, Zafira no se derrumbó. En lugar de bajar la mirada y suplicar clemencia, hizo algo que nadie esperaba. Levantó la cabeza. Su espalda se enderezó aún más, y sus ojos, libres del velo, que se había deslizado en un giro, buscaron directamente los del príncipe Selim. Su mirada no era la de una víctima pidiendo ser rescatada, sino la de una reina en el exilio desafiando a su igual. En aquel silencio cargado de tensión, sus ojos lanzaron una pregunta, una exigencia y una advertencia. Era un diálogo mudo que solo ellos dos comprendían. Todo dependía de su respuesta, y el príncipe Selim respondió. Se puso de pie. Un simple movimiento, un gesto que en cualquier otro lugar sería insignificante, pero que en la corte otomana era un terremoto. Levantarse sin permiso mientras el sultán, su padre y su soberano, permanecía sentado, era una fractura impensable del protocolo, un acto de desafío casi tan grave como la propia danza de Zafira. El murmullo cesó al instante. Un silencio absoluto, denso y pesado, cayó sobre el gran salón. Cientos de pares de ojos se apartaron de la bailarina para clavarse en la figura erguida del heredero. El centro del universo se había desplazado. Con la mirada todavía fija en Zafira, ignorando la creciente furia en el rostro de su padre, Selim habló. Su voz, aunque no era alta, era clara y resonó con una calma que desmentía la audacia de sus acciones. No defendió su danza ni la acusó. No pidió clemencia para ella. Hizo algo infinitamente más desconcertante y peligroso. Se giró ligeramente para dirigirse al trono y, ante toda la corte, ante los dignatarios de reinos vasallos y de imperios rivales, pronunció las palabras que sellarían su destino.
Con una formalidad escalofriante, le pidió a su padre la mano de aquella bailarina caída en desgracia. Le pidió permiso para casarse con ella. La petición quedó suspendida en el aire, tan increíble, tan imposible, que pareció robarle el oxígeno al salón. Casarse con una esclava, una bailarina, una acusada de herejía, era un insulto a su linaje, a su futuro como sultán y a la autoridad de su padre. El rostro de Murat se congestionó, pasando de la sorpresa al más puro y atronador furor. Zafira sintió que el corazón se le detenía en el pecho, el suelo desapareciendo bajo sus pies. Había acudido allí para entregar un mensaje, para encender la chispa de una rebelión secreta. En su lugar, acababa de provocar un cataclismo que amenazaba con devorarlos a todos. ¿Por qué el príncipe había hecho un movimiento tan suicida? Y más importante aún, ¿qué haría ahora el hombre más poderoso del mundo? La furia del sultán Murad no explotó en un torrente de gritos y amenazas, como muchos esperaban. Al contrario, se replegó sobre sí misma, transformándose en una calma gélida y depredadora que heló la sangre de todos los presentes. Vio la insólita petición de su hijo no como un arrebato de pasión juvenil, sino como una calculada y audaz jugada en el tablero del poder. Sus ojos oscuros se posaron en Zafira, no como un hombre mira a una mujer, sino como un taxidermista examina a un espécimen raro y potencialmente peligroso. Con una voz desprovista de toda emoción, aceptó una propuesta. Sin embargo, su aceptación era un veneno recubierto de miel. La bailarina, dijo, sería sometida a una serie de pruebas para demostrar su valía y pureza. La naturaleza exacta de estas pruebas quedó ominosamente suspendida en el aire, una amenaza velada y mucho más aterradora que cualquier ejecución rápida. A Zafira no la llevaron a los lujosos aposentos destinados a las favoritas, sino a un ala remota y olvidada del palacio, un laberinto de pasillos fríos y estancias vacías, custodiado día y noche por genízaros leales al sultán. Su estatus se había vuelto una paradoja insoportable. Ya no era una simple esclava, pero estaba muy lejos de ser tratada como la prometida del heredero. Era la prisionera de una promesa, un objeto de valor incalculable y al mismo tiempo una pieza prescindible en un juego que no comprendía. Las mismas paredes que la habían visto invisible ahora la observaban como a una anomalía, un cuerpo extraño en el sistema circulatorio del poder. El silencio de sus nuevas estancias era más opresivo que los gritos y las risas del harén. Estaba sola con el eco de una decisión que no había tomado. La noticia cayó como una bomba en el harén y nadie sintió la explosión con más violencia que Gulizar. Su plan, tan cuidadosamente urdido para destruir a Zafira, había fracasado de una manera espectacular y humillante, catapultando a su odiada rival a una posición con la que ella ni siquiera se había atrevido a soñar. La envidia se agrió en su interior, convirtiéndose en un odio corrosivo y obsesivo. Juró por su vida que descubriría la verdad que se ocultaba tras aquella danza herética, que desentrañaría el secreto de Zafira y se lo serviría en bandeja de plata al sultán. Movilizó su red de espías, susurrando promesas y amenazas en los oídos de sirvientas y eunucos, convirtiendo los ociosos chismes del harén en una operación de inteligencia. La caza había comenzado. La onda expansiva de la decisión del príncipe no tardó en llegar a Pincenta, las altas esferas del diván. El gran visir, un hombre de barba canosa, mente retorcida y una ambición que ocultaba tras una máscara de servilismo, vio la jugada de Selim como una amenaza directa a su propia influencia sobre el sultán. Él había sido el arquitecto de la política imperial durante años, y este repentino acto de independencia del heredero desestabilizaba sus planes. No tardó en encontrar una aliada en la resentida Gulizar.
Vio en su odio una herramienta útil y afilada, un puñal que podría usar para socavar la posición del príncipe y de paso eliminar a la misteriosa bailarina que había trastocado el equilibrio de poder. La intriga comenzaba a tejer su red. Una noche, burlando la vigilancia, el príncipe Selim visitó a Zafira en su dorado aislamiento. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Él no explicó sus motivos, no ofreció palabras de consuelo ni promesas de amor. En su lugar, la interrogó con una intensidad fría, hablando en acertijos y formulando preguntas capciosas sobre su danza, sobre los antiguos dialectos y las leyendas olvidadas. Quería medir la profundidad de su conocimiento. Finalmente, le reveló una pieza clave del rompecabezas. Había reconocido los símbolos porque los había estudiado en secreto con un historiador caído en desgracia, un hombre exiliado por investigar precisamente a la dinastía Amari. No era un salvador, era un erudito que había encontrado un texto viviente. La primera prueba del sultán llegó sin previo aviso y fue diseñada para la máxima humillación. Se le ordenó a Zafira que sirviera personalmente a las concubinas favoritas del sultán durante una suntuosa ceremonia en el hammam. Entre ellas, con una sonrisa triunfante, se encontraba Gulizar. Mientras Zafira caminaba con cuidado por el suelo de mármol resbaladizo, llevando un pesado cuenco de plata con agua caliente perfumada, Gulizar estiró el pie deliberadamente. Zafira tropezó y el agua hirviendo se derramó, volando hacia la favorita del sultán. Con un reflejo imposible, Zafira giró su cuerpo, recibiendo ella misma parte del agua ardiente en su brazo para evitar que la mujer resultara herida. El dolor fue agudo, pero su silencio y su estoicismo desconcertaron a sus enemigas. Mientras Zafira se curaba la quemadura en la soledad de su habitación, una anciana sirvienta, de las que se mueven por el palacio como fantasmas, se deslizó en el interior. Le entregó un ungüento de hierbas que calmó el ardor al instante. Pero no fue solo eso. Con la mirada señaló un pequeño amuleto de madera que Zafira llevaba oculto bajo la ropa, un regalo de su madre. La anciana hizo con su dedo el mismo símbolo del águila celestial. «No estás sola, hija de la montaña», susurró antes de añadir una críptica advertencia. «Cuídate del hombre de la túnica verde. Sus ojos ven lo que se oculta». El gran visir siempre vestía de verde. Acababa de encontrar una aliada. El escándalo de la posible boda llegó a los oídos del Consejo de Ulemas, los guardianes de la fe. El gran muftí, un anciano de barba blanca y ojos fanáticos, declaró que el matrimonio del futuro sultán con una bailarina que practicaba ritos paganos sería una abominación a los ojos de Dios. Predijo plagas, sequías y derrotas militares, asegurando que tal unión atraería una maldición sobre todo el imperio. Exigieron un juicio público por herejía, una oportunidad para interrogar a Zafira y, sin duda, condenarla a la hoguera. La presión religiosa se convirtió en un arma poderosa en manos de los enemigos del príncipe. La fe se estaba convirtiendo en una soga alrededor del cuello de Zafira. Lejos de amedrentarse, Selim contraatacó en el terreno político. Utilizó su considerable influencia sobre los genízaros, las tropas de élite del imperio que le eran más leales a él que a su padre, para sembrar el descontento. Al mismo tiempo, presentó su propuesta de matrimonio ante el diván no como un acto de amor, sino como una brillante estrategia de Estado. Argumentó que Zafira era la hija perdida de un jefe de las tribus nómadas de la frontera oriental, y que su matrimonio pacificaría una región conflictiva y fortalecería las fronteras del imperio. Estaba mintiendo.
construyendo un castillo de naipes sobre una verdad que solo él y Zafira conocían. Era un juego peligrosísimo, donde un solo error le costaría la cabeza. La presión psicológica sobre Zafira era cada vez más insoportable. Las noches se poblaron de pesadillas en las que revivía el asesinato de su familia, las caras de los soldados de Murad, el olor a humo y a sangre. Durante el día, la soledad era su única compañera. El peso de las expectativas de un pueblo perdido y la creciente sospecha de que Selim solo la estaba utilizando como un peón en su propia y ambiciosa partida de ajedrez la consumían por dentro. ¿Podía confiar en él? ¿O era simplemente un carcelero más astuto que los demás? La confianza era un lujo que no podía permitirse, y la duda un veneno que bebía a diario. Mientras tanto, Gulizar no perdía el tiempo. Sobornó a uno de los guardias que custodiaban a Zafira para que registrara sus escasas pertenencias. El hombre no encontró nada de valor, solo unas pocas prendas de ropa y el pequeño amuleto de madera que Zafira nunca se quitaba. Al examinarlo, Gulizar reconoció en la talla desgastada una versión en miniatura del símbolo del águila celestial que Zafira había formado con sus manos. Comprendió que no era un simple adorno, era una prueba. Sin dudarlo un instante, llevó el amuleto directamente al gran visir, entregándole el arma que él necesitaba para confirmar sus sospechas y destruir a la muchacha. La red se estaba cerrando. Poco después, llegó la segunda prueba del sultán. Anunció un certamen de poesía en la corte, un evento para celebrar la grandeza de su linaje. La prueba para Zafira consistía en componer y recitar un verso que elogiara la gloriosa historia de la dinastía otomana, la misma dinastía que había masacrado a sus antepasados y usurpado su trono. Era una trampa de una crueldad exquisita. Si se negaba, sería ejecutada por insubordinación. Si obedecía, estaría traicionando la memoria de sus ancestros, profanando la sangre que corría por sus venas. No había escapatoria. Su lealtad iba a ser puesta a prueba de la forma más dolorosa imaginable. La noche del certamen, Zafira se presentó ante la corte. Con una voz clara y firme, recitó su poema. A oídos de todos, era una oda magnífica al poder del sultán, comparando su dinastía con un gran roble que daba sombra a todo el imperio. Sin embargo, para Selim, que conocía los secretos de la lengua antigua, las palabras tenían un doble significado. Usando metáforas y juegos de palabras, el poema era en realidad un lamento oculto por el bosque talado para que ese roble pudiera crecer, un requiem por su pueblo perdido. Cumplió la orden sin traicionar su memoria. Selim la miró con renovada admiración, mientras el visir, que intuía el engaño pero no podía probarlo, ardía de rabia. El gran visir, ahora convencido de la verdadera identidad de Zafira gracias al amuleto, decidió pasar a la acción directa. Ya no bastaba con las humillaciones, era hora de eliminarla. Usando su autoridad, organizó un lamentable accidente. Sobornó a un sirviente para que introdujera una víbora de las arenas, una de las criaturas más venenosas del desierto, en la cama de Zafira mientras ella estaba en el certamen de poesía. La serpiente, oculta entre las sábanas de seda, esperaría a que la muchacha se acostara para asestarle su mordedura mortal. Su muerte sería atribuida a la mala suerte, un designio divino contra la impura. Nadie sospecharía. Sería el crimen perfecto. Cuando Zafira regresó a sus aposentos, la anciana sirvienta la interceptó en el pasillo con una excusa banal sobre unas sábanas que cambiar. Era una treta. Alertada por un simpatizante en las cocinas que había oído un rumor, la anciana sabía del peligro. Mientras Zafira esperaba fuera, la anciana entró y con una valentía insospechada encontró y mató a la serpiente.
Esa noche le reveló la verdad a Zafira. Ella también era una descendiente lejana de los Amari, una rama olvidada que había sobrevivido en la servidumbre. Y no eran las únicas. Había otros, ocultos en la ciudad, esperando una señal. Por primera vez, Zafira supo que no estaba sola. La noticia del intento de asesinato llegó a oídos de Selim, quien no tuvo ninguna duda de que la mano del gran visir estaba detrás. La evidencia era circunstancial, pero la certeza era absoluta. Comprendió que las pruebas de su padre eran una farsa, una licencia para que sus enemigos intentaran matar a Zafira. La relación con su padre, ya de por sí tensa, se fracturó hasta un punto de no retorno. Se dio cuenta de que esto ya no era un juego político. Era una guerra de sombras por la supervivencia. Las apuestas habían subido de la humillación y el exilio a la vida y la muerte. Y él había puesto a Zafira en el centro de la diana. La historia del controvertido compromiso se filtró fuera de los muros del palacio y se extendió como la pólvora por los bulliciosos bazares y las teterías de Constantinopla. La gente común, siempre ávida de historias, estaba dividida. Algunos, los más románticos, lo veían como un cuento de hadas, la historia de un príncipe enamorado de una esclava. Otros, más supersticiosos y recelosos, lo consideraban un mal presagio, una señal de la decadencia del imperio. Zafira se convirtió, sin quererlo, en un símbolo. Para algunos, de esperanza y cambio. Para otros, de desastre inminente. Su rostro que nadie conocía estaba en boca de todos. Con la ayuda de la anciana sirvienta, Zafira logró tener un encuentro clandestino en los jardines del palacio con otro leal a su causa, un comerciante de especias que actuaba como enlace. El hombre le entregó un trozo de cuero enrollado. Era un fragmento de un mapa antiguo, un mapa que, según le dijo, conducía a la lágrima de Adara, una reliquia sagrada de los Amari, un artefacto que podría legitimar su reclamación al trono ante las tribus. Pero faltaba la otra mitad del mapa. Le dijo que la leyenda afirmaba que el otro fragmento lo guardaba el enemigo que duerme en la misma casa. La respuesta estaba cerca, pero era increíblemente peligrosa. El sultán, presionado por el gran visir y el consejo de ulemas, anunció la tercera y última prueba, la definitiva. Sería un juicio de fe público, celebrado en el gran patio de la mezquita imperial, para demostrar su pureza y su inocencia ante las acusaciones de herejía. Zafira debería caminar descalza sobre un lecho de brasas ardientes. Si Dios la consideraba inocente, no sufriría daño alguno. El gran visir sonrió abiertamente por primera vez. Era una prueba que nadie podía superar. No era un juicio. Era una ejecución pública disfrazada de ritual sagrado, diseñada para satisfacer a los fanáticos y aterrorizar a los disidentes. El destino de Zafira parecía sellado. Al enterarse del juicio por fuego, Selim supo que todas las líneas habían sido cruzadas. Esa noche irrumpió en los aposentos privados de su padre, sin ser anunciado. La confrontación fue terrible. Selim le acusó de permitir que el visir convirtiera la corte en un nido de víboras y de condenar a una mujer inocente. Ante la fría negativa del sultán, Selim jugó su última carta. Le dio un ultimátum: o cancelaba el juicio inmediatamente, o él revelaría públicamente un devastador secreto sobre el propio sultán. Un secreto que había aprendido de su tutor exiliado, algo que no afectaba a la política, sino a la mismísima sangre del sultán, un hecho que podría destruir su derecho divino a gobernar. ¿Qué secreto era ese, capaz de hacer temblar al hombre más poderoso de la tierra? El sultán Murad observó a su hijo, su rostro una máscara de mármol impenetrable, pero la furia en sus ojos era un fuego helado.
Creyó que Selim estaba fanfarroneando, que era una táctica desesperada nacida de un capricho por una esclava. Con una voz que era un susurro, «Mortal», lo desafió. «Habla entonces, Siseo. Pronuncia las palabras que te marcarán como traidor y me obligarán a dar la orden de tu ejecución. Dime, hijo mío, ¿cuál es ese secreto tan terrible que crees que te salvará?» La tensión en la cámara era tan extrema que parecía que las propias paredes de piedra podían resquebrajarse. El sultán estaba convencido de que iba a presenciar el suicidio político de su único heredero, y una parte de él casi lo saboreaba. Estaba a punto de aplastar la rebelión de su hijo. Selim no vaciló. Mirando a su padre directamente a los ojos, pronunció la herejía que lo cambiaría todo. «El secreto no trata de mí, padre. Trata de ti y de tu madre, la venerada Valide Sultán». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. La historia oficial dice que era una princesa circasiana. Es una mentira. La Valide Sultán era una cautiva amari, una de las pocas niñas que sobrevivieron a la masacre de la montaña y que ocultó su verdadera identidad durante toda su vida. La revelación cayó como una bomba atómica en el silencio de la estancia. «Eso significa, padre», concluyó Selim con una calma devastadora, «que por tus venas corre la misma sangre que has intentado borrar de la faz de la tierra». El sultán soltó una carcajada, un sonido áspero y carente de alegría. «Una mentira absurda, un cuento de hadas inventado por tu tutor hereje para envenenar tu mente». Pero Selim estaba preparado. De un pliegue de su túnica sacó un rollo de pergamino amarillento sellado con el emblema del antiguo médico real. «No es un cuento, padre. Es el testimonio del médico que asistió a tu madre en su lecho de muerte. En él describe una marca de nacimiento distintiva en su hombro, una que ella siempre mantuvo oculta, una pequeña media luna, la misma marca que llevaban todas las mujeres del linaje real amari». Selim sabía esto porque Safira se lo había contado. Era un secreto que su madre le había susurrado, describiendo la marca de 1900, la abuela que nunca conoció. El color desapareció del rostro de Murad. El pergamino, la marca, todo encajaba con fragmentos de recuerdos que había reprimido durante mucho tiempo. Recordó a su madre tarareando canciones de cuna en una lengua extraña y melancólica que nadie en la corte entendía. Recordó sus inexplicables ataques de tristeza, su mirada perdida hacia las montañas del este. Recordó cómo una vez, cuando era niño y la abrazó, vio por accidente el borde de una extraña marca oscura en 1900. Su hombro, las piezas del rompecabezas de su vida encajaron de repente, formando una imagen monstruosa. Su identidad, su legitimidad, el derecho divino que le había otorgado el califato, todo estaba construido sobre los cimientos de una mentira. En un instante, el equilibrio de poder en la habitación, y por extensión en todo el imperio, se invirtió por completo. Selim ya no era el suplicante, y el sultán ya no era el juez todopoderoso. Con aquella revelación, Selim no solo había salvado a Pisendonnosh, Safira, sino que había tomado a su propio padre como rehén. Si esa verdad salía a la luz, los ulemas y los clanes turcos rivales tendrían la excusa perfecta para declararlo un usurpador de sangre impura. El imperio se desmoronaría en una sangrienta guerra civil por la sucesión. Selim no necesitaba levantar un ejército contra su padre. Su arma era un secreto y acababa de colocarla contra la sien del sultán. El control había cambiado de manos. Entonces Selim reveló el verdadero propósito de su jugada. Sacó otro trozo de cuero, el fragmento de mapa que le había confiado su tutor exiliado. Lo colocó junto al que Safira le había dado y encajaron a la perfección.
El mapa no conduce a una reliquia, Zafira, le explicaría más tarde en secreto. Conduce a algo mucho más poderoso, el diario oculto de la Valide Sultán. La madre de Murad, sabiendo que su historia moriría con ella, había dejado un testimonio escrito en la lengua prohibida de los Amari. Ese diario, escondido en algún lugar secreto del palacio, era la clave de todo. Contenía la verdad sobre el linaje del sultán y la historia perdida de su pueblo. El diario se convirtió en el nuevo centro de su universo. Para Zafira, esta revelación fue un cataclismo aún mayor que la propuesta de matrimonio. Su misión, que creía solitaria y casi suicida, se había transformado. Ya no luchaba solo para vengar un pasado perdido, ahora luchaba por el alma y el futuro del imperio. Era la única persona en el palacio, quizás en el mundo, que podía leer con fluidez la antigua escritura de los Amari. Dejó de ser una víctima, una bailarina o una suplicante. Se había convertido en la depositaria de una verdad capaz de destruir un reino o de forjar uno nuevo. Su propósito, antes difuso, ahora era tan claro y afilado como la punta de una lanza. El destino de todos reposaba sobre su capacidad para descifrar aquellas páginas. El gran visir, aunque ignoraba los detalles de la conversación entre padre e hijo, no era tonto. Sintió el cambio sísmico en la dinámica del poder cuando al día siguiente el sultán apareció con el rostro demudado y una docilidad nunca vista hacia el príncipe. Se dio cuenta de que Selim había encontrado un arma devastadora contra su padre, una palanca con la que podía mover el mundo. Su objetivo cambió inmediatamente. Ya no le bastaba con eliminar a la bailarina. Ahora su prioridad absoluta era descubrir cuál era ese secreto. Necesitaba saberlo para recuperar el control sobre el sultán, o mejor aún, para usarlo en su propio y meteórico ascenso al poder. La partida de ajedrez se había vuelto mucho más compleja y mortal. Al día siguiente, un heraldo imperial anunció que el juicio por fuego había sido cancelado. La razón oficial fue un presagio celestial de buen augurio, una excusa tan vaga que solo sirvió para alimentar las especulaciones. La corte era un hervidero de rumores. Zafira estaba a salvo, pero la amenaza se había vuelto más insidiosa. Ella y Selim tenían ahora una nueva y desesperada misión: encontrar el diario de la Valide Sultán antes de que el visir o cualquier otro enemigo descubriera la verdad de su secreto. La pregunta ya no era si Zafira sobreviviría, sino si serían capaces de encontrar aquel libro y reescribir la historia antes de que sus enemigos los desenmascararan y los quemaran a ambos. El juego había cambiado para siempre. Estou escrevendo o bloco clímax. Tras días y noches de estudio febril, con la luz de las velas consumiéndose hasta el amanecer, Zafira finalmente descifró el enigma del mapa. No era un plano geográfico, sino un intrincado acertijo arquitectónico y poético, escrito en el antiguo dialecto Amari. Las pistas no señalaban una cámara del tesoro ni una bóveda secreta, sino un lugar de dolor público y memoria privada. Un lugar que estaría a la vista de todos, pero protegido por el mayor de los tabúes. El diario de la Valide Sultán no estaba enterrado bajo tierra, sino escondido en el corazón mismo de su legado. Dentro del pedestal de mármol de su propia tumba, en el sagrado mausoleo imperial, un lugar tan sagrado que nadie se atrevería a profanarlo. Era un escondite tan audaz como brillante. Al mismo tiempo, la red de espías del gran visir, cada vez más paranoico por el cambio en el comportamiento del sultán, le trajo una información crucial. Habían visto a la anciana sirvienta, la aliada de Zafira, sobornando a un archivero para conseguir antiguos planos del palacio, correspondientes a su construcción original. El visir no sabía qué buscaban,
pero su instinto, afilado por décadas de intrigas, le dijo que se trataba de un objeto físico, un secreto escondido en las entrañas de piedra del Topkapi. Conectó la repentina docilidad del sultán con la búsqueda desesperada del príncipe. Sin perder un instante, ordenó un registro discreto pero exhaustivo del palacio, centrándose en todas las áreas asociadas a la difunta Valide Sultán. La carrera había comenzado. Safira y Selim comprendieron que su ventana de oportunidad se estaba cerrando a toda velocidad. Solo tenían una opción, arriesgada y sacrílega. Debían actuar durante la Noche de los Ancestros, una de las festividades más sagradas del calendario, en la que toda la corte, incluido el sultán, se reunía en la mezquita principal del palacio para pasar horas en vigilia y oración. Durante ese tiempo, el mausoleo imperial, normalmente custodiado por un regimiento de genízaros, estaría prácticamente vacío, protegido únicamente por su aura de santidad. Era su única oportunidad de entrar, recuperar el diario y salir sin ser vistos. El destino del imperio se decidiría en el silencio de una tumba, bajo el manto de una noche sin luna, mientras el canto de los imanes llamando a la oración flotaba sobre los tejados de Constantinopla. Dos figuras vestidas como sirvientes de bajo rango se deslizaron por los jardines desiertos del palacio. Eran Selim y Safira. El aire frío de la noche olía a incienso quemado y a mármol húmedo. Cada sombra parecía un enemigo, cada susurro del viento una alarma. El peso de su misión era abrumador, una carga de esperanza y temor. Estaban a punto de cometer un acto de profanación que los condenaría a la peor de las muertes si eran descubiertos. Pero no había marcha atrás. La historia los esperaba. Llegaron a la puerta del mausoleo. El interior estaba bañado por la pálida luz que se filtraba a través de las celosías de las cúpulas. El silencio era total, sobrecogedor. En el centro de la estancia se alzaba el sarcófago de la Valide Sultán, una obra maestra de mármol blanco inmaculado con versos del Corán finamente tallados en sus laterales. Safira se acercó, sintiendo una extraña y conflictiva conexión con la mujer que yacía allí. Su ancestro, la madre de su opresor, una reina y una prisionera como ella. Tocó la superficie helada de la piedra y en el silencio de su corazón pronunció una oración por aquella alma perdida, pidiendo su permiso para lo que estaba a punto de hacer. Siguiendo las instrucciones del mapa, Selim localizó una losa suelta en el suelo, casi indistinguible de las demás. La presionó con fuerza y un mecanismo oculto, ingeniosamente diseñado, se activó con un suave chasquido. Una sección del pedestal de mármol de la tumba se deslizó hacia un lado, revelando un pequeño compartimento oscuro en su interior. Conteniendo la respiración, Selim introdujo la mano. Sus dedos rozaron algo envuelto en tela encerada para protegerlo de la humedad. Lo sacó a la luz. Era un libro encuadernado en cuero oscuro, sin título ni adorno. El diario lo habían encontrado. Por un instante, el tiempo se detuvo, suspendido entre el triunfo y el terror. Justo cuando los dedos de Selim se cerraban sobre el diario, una voz suave y venenosa rompió el silencio sepulcral. «Imaginé que podría encontraros aquí, Alteza». De detrás de una columna monumental emergió el gran visir. No estaba solo. A su lado, dos de sus guardias más leales y corpulentos desenvainaban sus cimitarras. Y, junto a él, con una sonrisa de puro triunfo en los labios, estaba Gulizar, el visir, demasiado astuto para creer en casualidades. Había fingido una indisposición para ausentarse de las oraciones y había esperado en el único lugar que su lógica le indicaba. Habían caído directamente en su trampa, estaban atrapados. El visir no perdió el tiempo.
Uno de sus guardias agarró a Zafira, colocando el filo helado de un puñal contra su garganta. «El libro, Alteza», ordenó el visir con calma. «Dádmelo». Y entonces, con una arrogancia desmedida, le confesó todo su plan. Usaría el diario para chantajear y deponer a Murad, instalar a un primo joven y manejable de Selim como un sultán títere y gobernar el imperio como regente. Gulizar, a su lado, sería su sultana. Le ofreció a Selim una elección: entregar el libro y se le concedería un exilio rápido e indoloro, o ver morir a Zafira ante sus ojos antes de ser él mismo descuartizado por traición y sacrilegio. La elección era la vida de ella o el futuro de todos. Gulizar se acercó a Zafira, su rostro deformado por el odio. «Disfrutaré viéndote morir desangrada en este suelo sagrado, bastarda», susurró en su oído para que solo ella la oyera. «Y después le llevaré este libro al sultán y lo quemaré página por página frente a sus ojos, asegurándome de que sepa que su propio hijo profanó la tumba de su madre por ti». La crueldad de sus palabras no buscaba solo herir, sino quebrar su espíritu, hacerla sentir responsable de la catástrofe que se avecinaba. En ese momento, Gulizar dejó de ser una simple rival para convertirse en la encarnación de la pura maldad, solidificando el anhelo del público por su merecido castigo. Con el acero frío presionando contra su piel, Zafira miró a Selim. Sus ojos no mostraban miedo, sino una resolución de hierro. Vio el diario en sus manos, la única esperanza para la supervivencia de su pueblo, la clave para un futuro más justo, y supo lo que tenía que hacer. Con un movimiento casi imperceptible, negó, con la cabeza, una orden silenciosa para que no lo entregara. Estaba dispuesta a morir. Su sacrificio era el precio a pagar por la misión. En ese instante, la transformación se completó. La bailarina asustada había muerto y en su lugar se alzaba una reina dispuesta a dar su vida por su pueblo. Era su elección moral definitiva. Selim vio el gesto de Zafira. Miró el diario, el objeto que representaba siglos de historia y el futuro del trono. Luego la miró a ella, su valentía, su fuerza, toda su vida había sido un cálculo político, un deber hacia el imperio. Pero en ese momento, en la penumbra de un mausoleo profanado, tomó una decisión que no nacía de la mente, sino del corazón. La eligió a ella por encima de todo. Con un gesto de derrota, comenzó a extender el brazo, ofreciendo el diario al visir para salvarla. El visir sonrió, saboreando su victoria. Había ganado, o eso creyó. En el instante en que el visir extendía su mano para coger el libro, Selim cambió el movimiento. En lugar de entregárselo, lo lanzó con todas sus fuerzas por encima de la cabeza del visir hacia el fondo oscuro del mausoleo. Instintivamente, todos los ojos, los del visir, los de los guardias, los de Gulizar, siguieron la trayectoria del objeto volador. En esa fracción de segundo de distracción, Selim desenvainó una daga que llevaba oculta en la bota y se abalanzó, no contra el visir, sino contra el guardia que sujetaba a Zafira. La apuesta era desesperada, suicida. Pero en ese momento, de las sombras, surgieron la anciana sirvienta y otros leales, armados con lo que habían podido encontrar. El mausoleo se convirtió en un campo de batalla. El estrépito de la lucha, el choque de acero y los gritos ahogados resonaron en el silencio de la noche y llegaron hasta el patio exterior, justo cuando los guardias imperiales regresaban de la mezquita. Alertados, irrumpieron en el mausoleo, encontrándose con una escena de pesadilla. El príncipe heredero luchando a muerte contra los hombres del gran visir, junto a la tumba abierta de la Valide Sultán. Vieron a Zafira de pie, con el diario sagrado en sus manos, y a Gulizar con el rostro enloquecido, intentando prenderle fuego con una lámpara de aceite caída.
Y entonces, en el umbral, recortada contra la noche, apareció la figura imponente del propio sultán Murad, su rostro una máscara de furia y desconcierto. Todos se congelaron. ¿De qué lado se pondría? El destino de todos pendía de su siguiente aliento. Si esta historia te ha emocionado, compártela ahora para que más gente descubra el final. Estou escrevendo o bloco desfecho. Todos los ojos se clavaron en el sultán Murad. El tiempo pareció congelarse en el interior del mausoleo. El gran visir, viendo la que creía ser su única oportunidad de salvación, rompió el silencio. ¡Majestad!, gritó, su voz temblando de una mezcla de miedo y malicia. Ha llegado a tiempo para presenciar la traición. Su propio hijo, aliado con esta bruja de la montaña, ha profanado la tumba sagrada de su madre para robar secretos de Estado y derrocarlo. La acusación, tan grave y tan plausible en apariencia, quedó suspendida en el aire, esperando la inevitable y terrible sentencia del soberano. La vida de Selim y Zafira pendía de un único hilo, la palabra de un hombre que, hasta ese momento, había sido su mayor enemigo. Murad no miró al visir. Sus ojos se posaron en Selim, que sangraba de un corte en el brazo, pero se mantenía erguido y desafiante. Y por primera vez en muchos años, no vio al príncipe heredero ni a un rival político. Vio a su hijo. Luego, su mirada se desvió hacia Zafira, que aferraba el diario contra su pecho como si fuera un escudo. En el óvalo de su rostro, en la profundidad de sus ojos asustados pero firmes, vio un eco imposible, el fantasma de la melancolía que siempre había habitado en la mirada de su propia madre. En ese instante, el secreto que Selim le había revelado dejó de ser una amenaza política para convertirse en una verdad emocional y visceral. Alzó una mano enjollada y con una voz que retumbó como un trueno, pronunció su juicio. «Guardias, arrestad al visir por alta traición». El alivio que inundó la sala fue tan palpable como una ola. Los guardias imperiales, cuya lealtad al sultán era absoluta, no dudaron un instante. Se abalanzaron sobre el gran visir y sus hombres que, atónitos e incrédulos, no ofrecieron resistencia. Gulizar soltó un chillido de pánico y rabia cuando dos eunucos la sujetaron con brusquedad. Su hermoso rostro, contraído en una máscara de odio impotente. La amenaza inmediata, la que había estado a punto de destruirlos, se había desvanecido. En medio del caos controlado, Selim y Zafira cruzaron una mirada. No hicieron falta palabras. En sus ojos se reflejaba el profundo alivio, la incredulidad y la certeza de una victoria compartida que los uniría para siempre. La pesadilla había terminado. Horas más tarde, en la intimidad de sus aposentos privados, el sultán convocó a Selim y Zafira. El diario reposaba abierto sobre una mesa baja. Con la ayuda de Zafira, que le había traducido los primeros pasajes, Murad había comenzado a leer la historia secreta de su madre. Pero no habló de tronos, ni de linajes, ni de política. Con la voz quebrada por una emoción que nunca antes había mostrado, habló de su madre, de las canciones de cuna en una lengua desconocida, de la tristeza incomprensible que la embargaba y de la culpa abrumadora que ahora sentía por no haber entendido nunca su dolor. Fue un momento de pura catarsis, de una vulnerabilidad que lo humanizó, derribando los muros entre el soberano y el hombre. Miró a Zafira y por primera vez vio a su familia. Al día siguiente, un decreto imperial sacudió los cimientos del imperio. El gran visir fue ejecutado por sus crímenes, su cabeza expuesta como advertencia para todos los traidores. Gulizar fue despojada de todos sus bienes y exiliada a una remota fortaleza en el Mar Negro, condenada a una vida de olvido. Y entonces llegó el anuncio que dejó a toda la corte boquiabierta. El sultán Murad
aprobaba y bendecía el matrimonio del príncipe Selim con la dama Zafira, a quien presentaba no como una esclava, sino como la última descendiente de la noble casa Amari, sellando con esta unión una antigua herida. El acto no solo legitimaba a Zafira, sino que iniciaba un nuevo rumbo para el imperio, uno basado en la reconciliación y no en la conquista. Mientras la paz parecía asentarse en el palacio, Zafira continuaba con la traducción del diario en secreto. Descubrió con creciente inquietud que las últimas páginas no eran memorias, sino advertencias crípticas y aterradoras. La Valide Sultán escribía sobre una organización secreta que operaba en las sombras de la corte, una hermandad de la sombra, cuyos tentáculos llegaban a todos los rincones del poder. Afirmaba que ellos habían sido los verdaderos instigadores de la masacre de los Amari, con el objetivo de desestabilizar la región para sus propios fines. El gran visir se dio cuenta. Zafira no había sido el maestro titiritero, había sido simplemente una de sus marionetas. El verdadero enemigo seguía oculto y era infinitamente más poderoso. La escena final nos lleva a un balcón con vistas al Bósforo, donde las luces de la ciudad se reflejan como estrellas caídas sobre el agua. Selim y Zafira están juntos, contemplando el horizonte. Han ganado la batalla, pero son conscientes de que la guerra acaba de empezar. El aire de la noche es dulce, pero lleva consigo un presagio. Zafira se gira hacia él, su rostro serio a la luz de la luna. Este diario nos ha contado quiénes éramos y nos ha devuelto nuestro pasado, dice en voz baja. Pero ahora, nuestra verdadera tarea es descubrir quiénes son ellos. La cámara se aleja lentamente, mostrando el inmenso y laberíntico palacio, un nido de secretos donde un nuevo y más oscuro peligro acecha. ¿Te atreves a descubrirlo? Suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo de esta historia.